Preocupante. Estudios revelan que cada vez más jóvenes evangélicos no consideran a Israel como la clave de los últimos tiempos. El respaldo de los jóvenes evangélicos en Estados Unidos a Israel y su importancia en los eventos del fin de los tiempos están disminuyendo, mientras que se inclinan más hacia la escatología amileniales y postmileniales. El Jerusalem Post informó a principios de este año que el apoyo a Israel entre los jóvenes evangélicos ha disminuido en más del 50% en 3 años. Esta tendencia se explora en el libro El sionismo cristiano en el siglo XXI, perspectiva evangélica estadounidense sobre Israel, escrito por Kirill Bane y Mori Vari, profesor de estudios judíos en la Universidad de Carolina del Norte en Pembroke. Un estudio realizado en 2018, 2020 y 2021 sobre creencias religiosas y actitudes políticas de evangélicos en Estados Unidos reveló una división generacional en ascenso. Descubrieron que los evangélicos menores de 30 años están mostrando menos apoyo a Israel y más apoyo a los palestinos. La investigación reveló que los pastores premileniales son en su mayoría mayores y menos diversos étnicamente en comparación con los pastores amileniales y postmileniales. Esto ha llevado a más jóvenes evangélicos a congregarse en iglesias con pastores amileniales y postmileniales, influyendo en sus creencias escatológicas. Sin una relevancia escatológica explícita, el apoyo al pueblo judío y a Israel en el conflicto palestino-israelí se convierte en una cuestión secundaria, expresó Bane. Los evangélicos menores de 30 años se sienten atraídos por el postmilenialismo debido a su enfoque en la justicia social y el activismo. Esta generación parece menos interesada en el papel de Israel en los últimos tiempos como catalizador de la segunda venida de Cristo, viendo más relevante la mejora de la condición humana a través de la justicia social. El resultado es que están mucho menos centrados en Israel. Hay una relación de causa y efecto. A medida que el pretribulacionismo disminuye y el posttribulacionismo aumenta, la intensidad del apoyo a Israel se debilita, dijo Richard Land, editor ejecutivo de The Christian Post. Y simplemente creo que los jóvenes están más alejados del evento fundacional del Estado moderno de Israel y tal vez ese argumento no tenga tanto sentido para ellos, añadió. Factores como la influencia del marxismo cultural en las universidades, la falta de solicitud de apoyo por parte de Israel y el acceso a diferentes enseñanzas teológicas en Internet están contribuyendo a la disminución del apoyo a Israel entre los jóvenes evangélicos. Estos son factores muy importantes, ya que siempre ha habido un Israel espiritual, que las promesas de la tierra siempre han tenido una función teológica de señalar a Cristo y su propiedad del mundo, aseguró Land. Para mí, la conclusión fue que los apóstoles en el Nuevo Testamento tienen una hermenéutica diferente a la que yo estaba recibiendo en el dispensionalismo. Fue un intento de seguir la hermenéutica de los apóstoles, la forma en que interpretaron el Antiguo Testamento, y descubrí que no podía conciliar eso con una sola interpretación literal de la profecía. Era más cristocéntrica y no centrada en Israel, dijo. Me imagino que una vez que los jóvenes evangélicos comiencen a profundizar un poco más, algunos de ellos encontrarán más satisfactorias las opiniones amileniales y postmileniales. Estoy seguro de que hay muchos factores que contribuyen a esto, finalizó. Pero, ¿qué se debe saber acerca de las profecías bíblicas sobre Israel en los últimos tiempos que muchos de estos jóvenes no saben? La Biblia contiene varias profecías y pasajes que se refieren a Israel en los últimos tiempos o en los eventos del fin de los tiempos. Estos pasajes se encuentran principalmente en el Antiguo y el Nuevo Testamento y han sido objeto de interpretación y debate a lo largo de la historia. Aquí hay algunos pasajes clave que se relacionan con Israel en los últimos tiempos. La restauración de Israel. Muchas profecías hablan de la restauración de Israel como una nación en los últimos tiempos. Esto se encuentra en pasajes como Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, donde se menciona un nuevo pacto con Israel, y Ezequiel capítulo 36, versículos del 24 al 28, que habla de la purificación y restauración de Israel.
También la reconstrucción del templo. El libro de Ezequiel contiene una visión detallada de un templo futuro en Jerusalén, lo que ha llevado a la creencia de que el templo será reconstruido en los últimos tiempos. Un pasaje específico que se relaciona con la reconstrucción del templo se encuentra en Ezequiel capítulo 40-48. También la batalla de Armagedón. El libro de Apocalipsis, en particular los capítulos 16 y 19, describe la batalla en el valle de Armagedón, donde todas las naciones se unen contra Israel. La Biblia también habla del regreso de Cristo en gloria para establecer su reino en la tierra. Este evento se asocia con la restauración y el juicio final. Los pasajes donde se menciona estos datos son varios, pero en general podemos referirnos a los siguientes: Mateo capítulo 24, versículos 30 a 31. Otras partes del Nuevo Testamento que hablan del regreso de Cristo y la restauración de su reino incluyen Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16-17, que habla de la venida de Cristo y la resurrección de los creyentes. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, que describe a Cristo viniendo en un caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Hechos capítulo 1, versículo 11, donde los ángeles le dicen a los discípulos que Jesús regresará de la misma manera en que lo vieron ascender al cielo. Es importante destacar que las interpretaciones de estos pasajes varían según las diferentes tradiciones religiosas y las teológicas. Algunos creen en una interpretación más literal de estas profecías, mientras que otros las ven de manera simbólica o espiritual. Las creencias sobre los últimos tiempos también difieren entre las diversas ramas del cristianismo y entre las religiones en general. Una de ellas es el retorno de los judíos a la tierra prometida, la cual ya se cumplió en 1948 con la creación del Estado de Israel. Uno de los pasajes más conocidos sobre este tema es Isaías capítulo 11, versículos 11 y 12. Además, las escrituras predicen que Jerusalén será el epicentro de conflictos, y esto se puede ver claramente hoy día con las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, los ataques de Gaza e Israel, los ataques de Irán directamente a Israel. Uno de los pasajes más conocidos que se relaciona con esta idea se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, y en el Nuevo Testamento, concretamente en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Otra profecía bíblica habla del templo de Salomón siendo reconstruido en Jerusalén, lo cual aún no ha ocurrido. El pasaje específico que se relaciona con la reconstrucción del templo se encuentra en Ezequiel capítulo 40-48. Esos capítulos describen en detalle las visiones de Ezequiel sobre un templo futuro y sus dimensiones precisas, junto con las leyes y regulaciones que deben seguirse en este templo restaurado. También la Biblia predice una gran batalla en el valle de Armagedón, donde todas las naciones se unirán contra Israel, pero Dios intervendrá para salvar a su pueblo. La profecía se encuentra en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento de la Biblia. El pasaje específico se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Las escrituras nos muestran que Israel continuará desempeñando un papel importante en el plan de Dios para la humanidad hasta el fin de los tiempos, y esto hay que enseñárselo a los jóvenes. Ezequiel capítulo 37, versículos 21 y 22 dice: Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. También Zacarías profetizó que Dios restauraría a Jerusalén. Zacarías 8, versículos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitará en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. Jeremías capítulo 31, versículos 10 y 11. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid:
El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Estos pasajes proféticos se cumplieron en la fundación del Estado de Israel en 1948 y en la restauración del pueblo judío en su tierra natal después de su diáspora. En el libro del Apocalipsis, Israel juega un papel importante en los eventos finales descritos. El capítulo 7 habla de la selección de las 144,000 personas de las tribus de Israel, que son selladas para ser protegidas durante la gran tribulación. También se menciona en el capítulo 12 que una mujer vestida con el sol, que representa a Israel, da a luz a un hijo varón que es llevado al cielo y es protegido por Dios. Más adelante, en el capítulo 19, Jesucristo regresa a la tierra montado en un caballo blanco y es seguido por los ejércitos celestiales. En este momento se menciona que el reino de Dios será establecido en la tierra y que Cristo gobernará desde Jerusalén. Este cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento de que Israel sería restaurado y de que Cristo reinaría como rey. El papel de Israel en los eventos finales de Apocalipsis es significativo y está conectado con las profecías del Antiguo Testamento acerca de la restauración de la nación y la venida del Mesías. La Biblia habla ampliamente sobre Israel y su relación con los conflictos en Medio Oriente. En varias ocasiones la Biblia profetiza que Israel será rodeado por enemigos y enfrentará conflictos en los últimos tiempos. Ezequiel capítulo 38, versículos del 8 al 16. También se habla sobre el retorno de los judíos a Israel y la restauración del Estado hebreo. Isaías capítulo 11, versículos 11 al 12. El conflicto actual en Medio Oriente entre Israel y los palestinos también estará relacionado con estas profecías bíblicas. Muchos creen que el regreso de los judíos a Israel y la lucha continua por mantener su estado es una señal de que estamos en los últimos tiempos y que Dios está cumpliendo sus promesas. Si bien no podemos afirmar con certeza cómo se desarrollarán los acontecimientos futuros en la región, los conflictos actuales en Medio Oriente tienen un significado profundo en relación con las profecías bíblicas sobre Israel en los últimos tiempos. Debemos seguir siendo vigilantes y orar por la paz en esa zona del mundo. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 9, pero tener pendiente que la Biblia hace referencia a Israel en los últimos tiempos como un elemento clave en la historia de la humanidad. Asimismo, se habla de una gran batalla que tendrá lugar en ese momento, conocida como la batalla de Armagedón, en la que Dios triunfará sobre sus enemigos. Aunque pueda resultar difícil comprenderlo todo, lo cierto es que estas profecías están presentes en las Sagradas Escrituras y son parte de la fe de muchos creyentes. Por lo tanto, es importante conocerlas para poder entender mejor la historia de la humanidad y el papel que Israel tiene en ella, principalmente esos jóvenes. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Nos regalen un like, compartan este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.